¿Cuál otra? No, desde que llegué más. Entonces creo que uno habla con el corazón y también con el corazón. Queríamos saber un poco de ustedes. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de su infancia. La familia es el primer núcleo de formación. Así, entender de que Dios tiene el control de absolutamente todo. ¿Usted se quedó con ese rechazo? No. ¿O qué pasó? Yo aprendí que uno en la vida tiene que caminar. Recuerdo la historia de 3 ranitas que cayeron en un balde de leche. Y mientras estaban ahí, es una ilustración, ¿verdad? Mientras estaban ahí luchando para no ahogarse, 2 de ellas dijeron a la otra, démonos por vencidos. Y la otra ranita dijo, no nos demos por vencidos, salgamos adelante. Y entonces dijo la ranita, luchemos. Pero las otras ranitas se cansaron y se ahogaron. Pero la otra quedó ahí luchando. Y como es natural, la leche después de un tiempo se endura, se cuaja. Entonces la leche se cuajó. Y cuando la ranita sintió que podía afianzar, poner sus patas en lo duro de la leche, brincó y se salvó. Uno nunca hay que hacer por vencido. Y otra cosa más, si Dios lo llama a usted un día, no se compare con nadie. Usted no es copia, usted es único. Entre miles usted es único. Habrá gente muy buena, pero usted es el único que puede hacer las cosas en esta área donde Dios lo tiene. Así que esa sería una buena forma si Dios lo llama. No tenga miedo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cuánto voy a ganar? No se preocupe por eso. Dios sabe cómo sostener a su obra a través de la buena administración. Por eso es que es importante reconocer las 4 áreas de la administración que ya conocemos, como es la planificación, como es la organización, como es la dirección, como es el control. Muchas veces por saber esto, pero por no practicarlo, nos llevamos grandes sorpresas que después estamos cansados y sin hacer nada. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes esta tarde en el podcast de la Iglesia Nueva Jerusalén, Asambleas de Dios, ubicada en la 177 Doctors Path en Riverhead. Nuestros pastores, Roberto Elías Salcedo y Daisy Salcedo, desde ya le dan la bienvenida. Tenemos servicios de clamor los días martes a las 7:30, servicios familiares los días sábados y día domingo tenemos nuestros servicios evangelísticos a las 10 de la mañana, con la que también contamos con nuestra hermosa iglesia infantil. Así que todos juntos servimos y bendecimos el nombre del Señor. Usted que nos visita desde ya, sea bienvenido. Amén. Para mí es un privilegio en esta tarde poder estar en este lugar, ¿verdad? En compañía de un siervo del Señor que nos visita desde El Salvador. Le damos gracias al Señor porque este momento se ha concedido, ¿verdad? Que Él esté presente. Así que, ¿cómo está, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar acá, agradeciendo a Dios por ese privilegio que solo Él lo puede hacer. Amén. Pastor, quisiera que por favor nos dijera de dónde usted viene. Bueno, aunque yo ya dije que viene del Salvador, ¿verdad? Sí. Quisiera que usted nos dijera su nombre, ¿verdad? Dónde usted pastorea, algo de usted, que nos cuente algo de usted. Mi nombre es Eduardo Contreras Calvillo y Dios me permite pastorear en la ciudad de Sonsonate, en la colonia San Genaro, El Salvador. En una iglesia desde 1986 hasta hoy, por 37 años. Wow, pastor, muchos años. Amén. Muchos años. Esta tarde, gracias, pastor, por compartir con nosotros, ¿verdad? Esta tarde, hermanos, queremos que esta entrevista sea de bendición para cada uno de los que están viendo o escuchando,
¿verdad? Queremos llegar a través de este podcast de la Iglesia Nueva Jerusalén para poder dar las buenas nuevas y de la palabra del Señor, y también el propósito principal, ¿verdad?, es hablar sobre el ministerio. Yo sé que hay muchos jóvenes o adultos, ¿verdad?, que en este momento quizás están pensando, yo estoy sintiendo el llamado, pero no tienen quizás una idea o cómo pueden saber si el llamado que está sintiendo es un llamado de parte del Señor, ¿verdad?, o es un llamado emocional. Así que, como nos decía el pastor, ¿verdad?, el pastor Eduardo Contreras Calvillo, él ha estado pastoreando por 37 años en una iglesia, exacto, ¿verdad? Y esa es la segunda iglesia. Es la segunda iglesia que él pastorea. Y 11 años, 8 meses en la primera. Ay, qué bueno, pastor, qué bueno. Bueno, queremos escuchar a usted, queremos hacerle muchas preguntas. Vale. Para mí es un privilegio muy especial poder contar con usted en este lugar, ¿verdad? Y poder entrevistarle, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerle es, ¿cuándo usted recibe a Cristo por primera vez en su corazón? Interesante pregunta, emocionante. Solo tenía 13 años y medio. Eso fue el 6 de junio, estoy en el mes de mi cumpleaños. El 6 de junio de 1962, como a las 9 de la noche, recibí a Jesús. ¿Usted lo recibe en alguna campaña? Lo recibí en un campo blanco, lo que le podemos llamar lugares de predicación al aire libre, fuera del templo. ¿Sus padres eran cristianos cuando se recibe a Cristo? Sí, solo mi mamá estaba recién aceptada. Ella aceptó en marzo de 1962. Wow. Pastor, otra pregunta que quisiéramos hacerle es, que queremos hacerle es el llamado al ministerio pastoral. Uh-huh. ¿Usted lo sintió en el momento que usted aceptó a Cristo por primera vez en su corazón o fue en otra oportunidad? Pues realmente pudiera contestarte que no, porque el llamado fue a la salvación. Amén. Y fue maravilloso. Uh-huh. Y después de eso el Señor me permitió, después de un mes de convertido, me bautizaron. Y ya estaba trabajando en la escuela medical, con los niños, con los jóvenes. Y de esa manera, pues, estaba realizado. Y de hecho, puedo decirte que pasaron 13 años, 8 meses en ese ambiente, que yo me sentía realizado de estar trabajando como miembro, que es un privilegio. Amén, amén. Entonces, ¿cuándo exactamente usted podría o recuerda cuándo fue que usted sintió el llamado al ministerio? Bueno, recuerdo algunas experiencias de algunos hermanos que ellos descubrían el llamado pastoral. Yo no lo descubría, pero recuerdo a más de 3 personas de gratos recuerdos que ellos me decían, hermano, usted va a ser pastor. ¿Le profetizaban? Sí, no, yo no voy a ser pastor. ¿Cómo no? Usted va a ser pastor. Y algunos me ofrecían apoyarme para ir al Instituto Bíblico, uh-huh, y en aquellos años era bien baratísimo. Uh-huh. No costaba ni $2 la mensualidad. Era un regalo, pero yo no sabía. Me regalaban los libros, pero yo no sabía. Uh-huh. Entonces yo estaba seguro que Dios me había salvado para servirle en la iglesia. Así que de pastor, nada. Primero, porque con la experiencia que estaba alcanzando, yo me di cuenta cómo sufren los pastores. Uh-huh. Y eso sí me había traumado. Yo miraba el sufrimiento de ellos y yo no quería ser otro de ellos. Amén. Entonces, pastor, cuando usted recibe el llamado y usted decide ir al ministerio, ¿usted está soltero o ya se ha casado? Realmente ya estoy casado. Ya estoy casado. Y creo que dentro de esa pregunta puedo expresar que algunas veces uno comete un error porque no platica todo con su novia antes de formar un hogar. En relación al llamado de la obra. Amén. Ya empezaba a sentir el llamado, pero no lo entendía, no entendía. Entonces, realmente me casé y luego, cuando ya estoy casado, como a los 6 meses, le comuniqué eso a la esposa. Uh-huh. Y ella pues dijo, no, yo he sido llamada para ser su esposa, no para pastorear. Si quiere pastorear, váyase usted solo. Y yo me quedo donde mis padres y usted cuando quiera conmigo me visita y estamos. Ok. Qué difícil fue para usted. Exacto. Entonces esa respuesta. ¿Qué le podría decir entonces usted a los jóvenes o a los hermanos que están quizás pasando una situación similar a la suya, sintiendo el llamado, pero están solteros?
Bueno, lo primero que puedo decir a los hermanos solteros, jóvenes o personas, porque hay adultos solteros, ¿verdad? Que creen que Dios no puede llamarlos, pero ¿cómo no? Dios tiene un propósito. Lo primero es saber que, estar seguro que Dios lo llama, porque hay 3 partes en el llamado. Primero, el llamado divino es de Dios, uno lo siente, lo comprueba, pero también hay otro que es por emociones. Algunas veces uno ve al pastor bien y todo de maravilla, y uno no se da cuenta que para llegar ahí han pasado crisis. Entonces, esto trae un problema. Pero también existe otro problema cuando lo empujan a uno. Vaya, vaya, vaya. Y yo estoy seguro que el llamado es divino. Es Dios quien llama. De eso tenemos el ejemplo de Jeremías, ¿verdad? Cuando dice, yo daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Amén, amén. Bueno, pastor, según el tiempo que usted empezó a pastorear, prácticamente usted está llegando a 5 décadas. Sí, exacto. Yo el próximo año cumplo 50 años de haber sido llamado para el ministerio. Gloria a Dios por eso. Mi pregunta ahora, y la pregunta que la audiencia, me imagino, está pensando en este momento hacerle es, ¿cuál ha sido la clave o el secreto para dar el fruto en la vida cristiana, en la vida cristiana en general? Exacto. Y como el ministerio pastoral. Bueno, hay varios puntos que podía mencionar, pero el primero es mantener una comunión con Dios. Amén. Como dice el Salmo 25:14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mantener su comunión con Dios, no apartarse, y luego estar seguro que Dios lo llamó, que no se llamó uno solo, porque cuando uno se llama, yo he aprendido que las personas que se han llamado, que Dios no lo ha llamado, no están realizados. Siempre están pensando qué, por qué, cómo fue. Siempre están indecisos. Y cuando Dios lo llama a uno, uno está seguro y está siempre entregado a la obra todos los días. Y no tiene que correr, tiene que ir despacio, vivir cada día, como dice el himno, un día a la vez de mi Cristo. Amén. Es lo que pido de ti. Amén. Hemos hablado, pastor, de su llamado, hemos hablado de cómo mantenerlo, ¿verdad? Hemos hablado el tiempo, ¿verdad?, que usted ha estado al servicio. ¿Hay algo cuando usted recibe el llamado y comienza a pastorear, usted tuvo que sacrificar algo? Exactamente. Tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi lugar donde vivía, y salí a la obra para no regresar, porque antes el llamado pastoral en mi país era salir de la iglesia para no volver. Wow. Así era. Para no volver hacia atrás. Para no volver a ser miembro de la iglesia. Era como morirse para Dios. Así era. Así era. Así era. ¿Y ahora ha cambiado algo eso ahora en el llamado del pastoral? Bueno, realmente podríamos... ante la experiencia que tengo como educador cristiano, en la área de teología pastoral, me doy cuenta que ha cambiado mucho. Porque ahora hay una serie de títulos. La gente quiere estudiar y saber. Y es bueno estudiar. Sí, exacto, porque una iglesia que tiene bastantes hermanos que se preparan, el pastor es apoyado. De hecho, yo tengo varios hermanos que han grabado. El copastor que me ayuda en la iglesia, él es grabado del bíblico, de ISUN, y es profesor y atiende un instituto bíblico. Y estoy orgulloso de eso. Me gusta eso. Sin embargo, algunas veces hay problemas porque las personas no son sinceras, y cuando ya saben un poquito, quieren sacar... Como sacar nubes para ver qué pasó, ¿verdad? Sí. Entonces, sería el cambio... Sí, creo que la apertura ha sido bien linda, porque es más, yo agradezco a Dios por eso, porque ahora en mi país graduamos del bíblico con 3 años. 3 años de 8 meses. Y luego vamos a lo que le llamamos ISUN, Instituto de Superación Ministerial, y luego vamos a la facultad, y más, ¿verdad?, subiendo. Entonces, es importante. Hoy nuestros institutos se han hecho múltiples. Tenemos muchos institutos bíblicos después del central,
Y tenemos una gran cantidad de jóvenes que se están graduando y estamos contentos por eso, porque tenemos maestros para los institutos bíblicos. Hay una abundancia de maestros. Y me gusta esa apertura, porque en el tiempo que yo estudié solo íbamos 6 meses y luego a la casa, no a descansar, sino a practicar lo que habíamos estudiado. Qué bien. Y volvíamos de regreso. Yo comencé en junio de 1975 a estudiar, pero salí en noviembre y no volví a regresar hasta el otro año, el 76, en el mes de junio. Okay. Pastor, usted nos hablaba anteriormente que cuando usted sintió el llamado del Señor para el ministerio, usted estaba soltero. Exacto. Y para eso usted no lo consultó con su prometida. Exacto. Y luego se casó. Sí. Y nos comentaba también que después de que usted ya, ¿verdad? Estaban casados, usted le pidió que fueran al ministerio juntos. Sí. Y fue negativo. Exacto. Eso fue un rechazo. ¿Qué hizo usted para superar esto? Bueno, casi de alguna manera me había acostumbrado al rechazo. Para las personas que nos escuchan, hay veces que uno se acostumbra a que lo rechacen, especialmente si es por el llamado al Evangelio. Porque como niño recuerdo que me rechazaban. Yo tenía un corazón, yo sentía que ya podía, pero nada. Entonces, como niño me rechazaban. Luego, creo que cometí el error de no platicar con la prometida antes. Y lo hice ya después de que el enredo o el lío o el contrato se había sellado. Ajá. Y yo creo que eso es muy peligroso para los jóvenes de hoy. Usted que es joven, usted que es soltero, que me está mirando, yo le animo que de alguna manera usted tenga cuidado en estos asuntos, porque puede ser que Dios lo está llamando y lo está llamando en el sentido de que quiere utilizarlo en su obra. Pero si en ese paso usted se equivoca y no consulta, si usted tiene un compromiso de matrimonio, no consulta con su novia, esto pudiera ser preocupante porque después usted se va a sentir enredado. Y allí es donde usted no va a hallar qué camino tomar y va a ser una crisis y se va a sentir rechazado. De hecho, a mí me pasó y no quiero que le pase a otros porque eso es crítico en la vida. ¿Qué hizo usted entonces, pastor? Bueno, lo que hice, como yo sabía que no quería ser pastor también, ¿Usted no porque quería? también yo no quería ser pastor, por el sufrimiento que ellos pasaban, los desprecios, la pobreza, la crisis, y muchas veces hermanos que les faltaban el respeto, todo eso. Yo decía, no, esa no es mi vida. Pero allá en el corazón había un llamado. Había una inquietud. Una inquietud. Y cuando yo me quedé tranquilo en esa inquietud, Dios intervino. Intervino de grado que yo me doy cuenta que fue el plan de Dios. Hasta hoy le doy gracias a Dios que intervino, porque Dios interviene en los planes de los hombres para hacer sus planes. Amén, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Sí. Y en cuando usted nos dice que intervino, ¿su esposa siguió con usted en el ministerio? No, ella pues... Decidió no seguir. Ella decidió ya no seguir. Teníamos una niña que tenía 17 meses. Y bueno, eso no hubo problema. Dios siempre nos bendijo, pero ella decidió tomar otro rumbo. Y yo recuerdo que en esa crisis horrible yo le dije, Señor, si soy útil así, aquí estoy, Señor. Ahí tomó la decisión. Y cuando usted toma la decisión, usted busca ayuda, Sí. porque usted mencionaba anteriormente que en el ministerio pastoral, ¿verdad? Uno Sí. tiene que someterse, ¿verdad? Exacto. Y ser guiado. Entonces, Sí. cuénteme algo de eso. Bueno, ¿Cómo? una de las cosas que yo quisiera dejar claro hoy a los que nos están mirando, sea el lugar donde se congregue, la iglesia donde le sirva al Señor, que respete a su pastor. Amén. Su pastor no necesita tener títulos, ni apellidos, ni otras cosas para que lo respete. Él es siervo de Dios. Amén. Y lo que usted tiene que hacer es hablar con él, contarle su deseo, explicarle, y de lo que él diga, la cosa va a funcionar mejor. Y yo recuerdo que en una reunión hablé con mi pastor y le dije que yo sentía el llamado a predicar. Amén. Y cuando yo le cuento la historia y él sabía todo, me dijo, no, tú no sirves para nada.
Tal vez un poquito para miembro, pero para ser pastor, no. Ok, está bien. Y yo me pregunté, no sirvo para nada. Está bien. Eso lo dijo el hermano, pero ¿qué dirás tú, Señor? Qué tremendo de haber sido, ¿verdad? Ese momento cuando usted recibió un nuevo rechazo Exacto. al deseo, la inquietud de su corazón. ¿Usted se quedó con ese rechazo? No. ¿O qué pasó? Yo aprendí que uno en la vida tiene que caminar. Recuerdo la historia de 3 ranitas que cayeron en un balde de leche. Y mientras estaban ahí, es una ilustración, ¿verdad? Mientras estaban ahí luchando para no ahogarse, 2 de ellas dijeron a la otra, démonos por vencidos. Y la otra ranita dijo, no nos demos por vencidos, salgamos adelante. Y entonces dijo la ranita, luchemos. Pero las otras ranitas se cansaron y se ahogaron. Pero la otra quedó ahí luchando. Y como es natural, la leche después de un tiempo se endura, se cuaja. Entonces la leche se cuajó. Y cuando la ranita sintió que podía afianzar, poner sus patas en lo duro de la leche, brincó y se salvó. Uno nunca hay que darse por vencido. Y lo que yo sé es que yo pensé, bueno, Dios, si tú estás tratando conmigo, aquí estoy. Usted se puso a la disposición. Y luego, en vista de esa bendición, elaboré una carta. Tenía un amigo que era líder de la obra nacional. Y yo creía que, en mi ignorancia, que la obra es por cuello. Y la obra no es por cuello. Quiero que quede claro eso. Usted no tiene que andar buscando cuello, adulando a la gente. No, ni a los líderes. No. Cuando Dios lo levanta, lo levanta. Amén. Así que hice una carta. Pero 15 días después de ese rechazo llegó mi pastor. Y dice, hermano, ¿está listo para ir a la obra? Yo dije, sí. Entonces me dijo, hacete una carta. Ya la tengo hecha. Usted ya estaba preparado. Exacto. Y salimos exactamente el 5 de febrero de 1975 a la obra. Y desde allí no he regresado. Wow, es mucho tiempo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que alabado sea Dios. Que alabado sea el Señor. Sí. Sí. Y cuando usted sale a la obra, ¿se lleva a su hija? ¿O cómo usted se va? ¿O cómo? Pues quiero agradecer a Dios, porque Dios es tan bueno. Yo estaba muy feliz con esa niña que tenía a mi lado. Estaba aprendiendo a ser papá, porque en la vida se aprende a ser papá. Sí. Pero gracias a los esfuerzos de mi mamá, y digo, esta niña te la voy a cuidar. Y fue así como salí solo a la obra. Pero yo tenía una tía que era sola. Entonces pensé, esta abuelita me cae bien en la obra. Ella tenía como unos 70 años en ese tiempo. Y fui con ella y le dije, abuelita, ¿quieres ir a la obra? Porque ella tenía un carácter difícil, se enojaba. Por todo. Por todo y regañaba a la gente. Era difícil, pero yo dije, abuelita, ¿quiere irte conmigo a la obra? Hijo me dijo, eso es lo que esperaba. Así que... El Señor preparó todo para... Por 14 años anduvo la abuelita conmigo, murió como de 94 años. Wow. Linda, era la pastora. Era la pastora. Dios la bendijo de alguna manera, que recuerdo que un día dice, mira hijo, ya no me compres ropa. Acabo de contar, tengo 50 trajes. Yo no compraba, era la hermana que le donaban. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Estuvo muy bendecido. Amén. Entonces, y ella también recibió bendición de parte, ¿verdad? Pastor, en el caminar del ministerio, usted tiene bueno, creemos que tiene muchos, pero algo que usted recuerda que quizá en el ministerio, ya sea pastoral, yo sé que usted bueno, tengo información suya, ¿verdad? De muy buena fuente, ¿verdad? Ay, Dios mío. Le conozco y en el ministerio pastoral o en el ministerio presbiterial, usted, algo que usted se recuerde que como le marcó en cierta forma, que hubo alguna traición, ya sea en la iglesia o algo por algo así que usted quiere compartir. Y lo más importante es saber cómo usted logró superarlo. Okay. Bueno, gracias a Dios que
aprendí a ser sujeto a la autoridad. La Biblia dice que lo que uno siembra, cosecha. Amén. Esa es una palabra que lo que el hombre sembrare, eso se gana. Si usted siembra respeto, va a cosechar respeto. Ese es un hecho. Si yo siembro rebeldía, voy a cosechar rebeldía. Sin embargo, en la obra sí hay casos. Dios me permitió ser presbítero de distrito, ser de la directiva de los jóvenes a mis 40 años. Y he estado trabajando mucho en la obra. Y ¿Cuántos años trabajó como presbítero, pastor? Bueno, yo creo que trabajé como unos 30 años. Sí, 30 años. Aprendí a hacer bodas. Recuerdo la primera boda que hice, que todavía vive la persona que le hice la ceremonia. Estaba temblando porque no podía. Entonces, pero hablando de las traiciones, tal vez no serían como traiciones, pero Satanás ocupa los momentos, ¿verdad? Recuerdo que cuando era presbítero, lo más duro es esto, mija, hermana, perdone. Lo más duro es esto, que uno sea traicionado por sus amigos, por la persona que menos espera, ¿verdad? Que le han demostrado cariño, le han dado la mano, pero al momento las cosas cambian. Entonces, estos mis amigos preciosos, uno ya está con el Señor, reconoció su error, el otro vive y estamos contentos, qué bendición. Pero fue cuando yo no apoyé una situación porque no tenía derecho de apoyar. Yo hubiera querido apoyar esa situación, pero no podía, porque no era yo la autoridad, sino el ejecutivo de la obra nacional. Y entonces, por no apoyar esto, me echaban la culpa a mí, y eso me dio tristeza. Y alguien dijo, no, si eso se presbítero, yo no fuera. Oí la voz de otro pastor, entonces, no, yo voy a descansar. Y de entonces me someto a mi presbítero. Hoy mismo él sabe que aquí estoy. Él es mi amigo, es menor que yo. Tenemos muchos años de estar trabajando juntos y así le sirvo al Señor, pero es duro cuando uno es traicionado. Pero aprendí también que uno no hay que cruzar los brazos. La otra cosa que quisiera dejar claro a los que nos están mirando y escuchando es que no hay que amargarse la vida. Hay que sonreír. Dice un pensamiento: al mal tiempo, buena cara. Y no hay montaña que no se puede escalar. Amén, amén. Wow, pastor, la verdad que es un privilegio bien grande poder estar con usted esta tarde y escuchar. Y usted, oyente, que está escuchando este testimonio, esperamos en el Señor que el Señor le esté inspirando, ¿verdad? Que le esté capacitando de alguna manera a saber que cuando el llamado viene de Dios, ¿verdad? El Señor siempre respalda como le ha respaldado. Algo más que quiero agregar antes de la otra pregunta. Para las personas que nos están escuchando y nos están mirando, si usted tiene llamado pastoral, no se preocupe, no corra. Espere en el tiempo de Dios, porque caminar en el tiempo de Dios tiene victoria. Amén. Amén. Él tiene cuidado de sus necesidades. Él sabe cómo lo va a respaldar, porque Él es nuestro papá. Abba Padre. Él es nuestro papito. Él nos ayuda. Y Él nos fortalece, como hizo con Elías, con Moisés y con todos los profetas. Pastor, ¿los pastores se deprimen? Sí, es correcto. Por eso tenemos ejemplos de pastores que se han suicidado. Porque muchas veces ellos tienen todo el tiempo para la iglesia, pero no tienen para su familia ni para ellos. ¿Qué sugeriría usted, pastor? ¿Perdón? En su experiencia, y guiado por la mano del Señor, ¿qué usted diría o cómo usted aconsejaría a un pastor, incluyendo su persona, usted, si se ha deprimido alguna vez usted, cómo lo ha superado o qué le diría a un pastor en esa situación? Muchas gracias por la pregunta. Realmente yo he aprendido que las depresiones nos llegan a todos. Nadie está exento. Sin nadie. Incluso, perdón por la comparación, pero hasta la creación, los animales, las aves se deprimen. Solo que ellos no tienen uso de razón, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de nosotros los humanos, sí, yo ya he estado con principios de depresión. Pero lo primero que yo he aprendido después que estudié
psicología en el instituto bíblico y compartí unas materias también en el instituto. Aprendí que la Biblia es el manual para tratar la psicología, los problemas de depresión. Cuando yo estoy deprimido, yo comienzo a decir, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Él es mi roca, Él es mi pastor, Él es mi Señor. Y luego comienzo a gozarme. Mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y dice, echando sobre Él vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hace poco había un joven deprimido. Lo estaba tratando la psicóloga. Y le dije, ¿qué te pasa? Le dije, es que usted no cree en la depresión, pastor. Sí, creo en la depresión, pero yo no sé cómo entenderte. Realmente es la palabra de Dios, la oración y esa comunión con Dios. Porque realmente la depresión es un enemigo del alma. Porque cuando uno está deprimido, lo que Satanás está buscando es cómo encadenarlo, cómo atraparlo, y cómo decepcionarlo, y cómo hacer que uno tire la toalla. Y ya no se sienta mal, enojado, resentido, envidioso y algunas veces hasta con tendencias a despreciar las cosas de Dios. Pero ahí la depresión se vence en el nombre del Señor orando y leyendo la palabra. Quiero que nuestros hermanos que nos escuchan o las personas que nos escuchan no olviden que muchas veces uno ve al pastor sonriente, bien vestido, bien bonito, pero por dentro está llorando. Eso es un hecho. Está llorando. Y esto no es que sea hipocresía, no, esto es sobreponerse a la realidad. Porque realmente está comprobado que cuando uno le sirve al Señor, la victoria de Él y gracias al Espíritu Santo lo fortalece. Pero muchas veces el pastor cae en depresión. Cae en depresión por falta de apoyo de los líderes, o otra cosa pudiera ser por falta de un programa que lo dirija. Por eso es que somos formados, ¿verdad? Somos formados. Se dice que hay 4 situaciones naturales en el ser humano. Primero, todos tenemos necesidades. Amén. Todos tenemos intereses. Todos tenemos problemas, pero todos tenemos solución. O sea que no hay que cruzar los brazos. Entonces, yo he aprendido en el ministerio por estos años, lo que me ha dado garantía, puedo decir, o alegría en el Señor, es haber aprendido a trabajar en equipo. A mí me gusta, yo lo aprendo de Jesús, lo aprendo de Pablo, lo aprendo de Jetro cuando aconsejó a Moisés, porque Moisés se hubiera muerto rápido. Yo he visto pastores que se han muerto. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen todo. Entonces, si Dios lo llama a usted un día a la obra pastorear, hermano o hermana, porque gracias a Dios ahora la puerta está abierta para todos. Hay un campo grande. La Biblia dice que los campos están blancos y esperando obreros para la mies. Si Dios la llama, y si Dios lo llama, depende de Dios. Y ahí está el triunfo. Y no se amargue por nada. Eso sí, hay que estar seguro que Dios le llama. Pero hay que estar consciente que hay veces que uno se deprime. Y yo voy a decirle hoy, las cosas más peligrosas que lo pueden deprimir a uno es encontrarse con mucha gente y estar solo. Porque hay veces que uno está rodeado de mucha gente, pero está solo. Uno necesita un mentor. Uno necesita una persona de confianza que no lo vaya a traicionar, que lo ayude, que lo levante, como las 2 personas que ayudaron a Moisés cuando levantaron sus manos para que la victoria estuviera funcional. Y ahí está el secreto. Pero sobre todo la oración, la comunión con Dios. Y otra cosa más, si Dios lo llama a usted un día, no se compare con nadie. Usted no es copia, usted es único. Entre miles usted es único. Habrá gente muy buena, pero usted es el único que puede hacer las cosas en esta área donde Dios lo tiene. Así que esa sería una buena forma si Dios lo llama. No tenga miedo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cuánto voy a ganar? No se preocupe por eso. Dios sabe cómo sostener a su obra a través de la buena administración. Por eso es que es importante reconocer las 4 áreas de la administración que ya conocemos, como es la planificación, como es la organización, como es la dirección, como es el control. Muchas veces por saber esto, pero por no practicarlo,
nos llevamos grandes sorpresas que después estamos cansados y sin hacer nada. Parecido con aquella señora que vendía fruta. La fruta, la fruta, la fruta. Todo el día, la fruta, la fruta, la fruta. Y en la tarde digo, hijos, vengo cansada de vender fruta. Y toda la fruta llevaba, no había vendido. Falta de planificación, falta de organización, falta de dirección y falta de control. Y lo último en esta parte es, hay que servirle al Señor con sinceridad y hay que respetar el derecho ajeno. No hay que poner el imperio, porque el imperio siempre ha derrotado a los grandes hombres. Entonces ese sería como un consejo para los nuevos pastores, jóvenes pastores, sí, jóvenes que el Señor va a llamar. Porque hoy en este tiempo, quiero decirles, usted que es joven, Dios tiene un plan para su vida. Y entre más se prepare en lo secular, usted es mejor para servirle al Señor. Porque las personas que se preparan en lo secular son personas que saben la importancia de la preparación. Y cuando se preparan en la obra de Dios, en el instituto bíblico, aprenden a presentar la palabra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces está el milagro. Recuerdo una ilustración de un estudiante que quería predicar la palabra, pero no había estudiado. Y decía él, hermano, dijo, en el caso de Moisés, pinchaban aquí chorro de miel, pinchaban aquí chorro de leche. Porque dice la palabra que la tierra de Canaán fluía leche y miel. Eso no es cierto, no había chorro de leche ni de miel, pero él lo dijo porque no había estudiado. Qué importante es el estudio de la palabra. Y para salir adelante tiene que haber hambre y sed de formarse. Qué bueno, pastor. La verdad que es muy interesante, ¿verdad? Porque el llamado implica dirección, control y planificación, Exacto, ¿verdad? exacto. Pero sobre todo creo que implica la seguridad de que el Espíritu Santo es el que está obrando en eso, ¿verdad? Perdone, pero realmente esto es básico. Por eso es que el bautismo del Santo no hay que despreciarlo. Perdón que me exalto, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está acompañándonos ahora. Amén. Yo no fuera lo que soy hoy, porque no soy nadie, pero estoy feliz de que el Señor me da victoria. Y hasta este día, después de 50 años, casi estoy enamorado del ministerio. Y recuerdo que una vez mi hija me preguntó y me dijo que cuántos años iba a pastorear, que cuántos años me iba a retirar. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo que había visto injusticias de las congregaciones. Hay veces que cuando el pastor está viejo, lo sacan, lo van apartando, lo ignoran y ya no vale. Y yo le respondí a ella, a mi hija, le dije que Dios me había llamado. Y de eso hasta hoy no tengo deseo de retirarme a mis 77 años de edad. Me siento con ganas. Ya no corro como antes, pero sí corro. Y recuerdo el proverbio español que leí en un libro que dice, el perro joven ladra corriendo y el perro viejo ladra echado. Hay que aceptar que cuando ya está viejo no es como estar joven, pero vale la pena servir al Señor. Siempre los ancianos son importantes. Así que, hermanos, si usted es mayor y Dios lo está tocando, no tenga miedo, levántese hoy, vaya a la obra. Amén, gloria al Señor. Y eso me recuerda lo que dice Juan 16:16, cuando dice Jesús que Él nos eligió. Amén. Él Correcto. te eligió y puedo con seguridad, ¿verdad?, Exacto. decirlo a través de su testimonio de esta tarde, que cuando Dios te elige, Dios te respalda. Exacto. Dios pelea por ti, Dios Exacto. levanta la mano por ti, ¿verdad? Amén. Y también hay algo que me gustaría dejar en esta entrevista, que el pastor tiene que darse su tiempo. Salga a pasear con su esposa, con sus hijos. Y si ya están adultos los hijos, pues salga con su esposa. Dese su tiempo, platiquen, caminen. Yo camino, a pesar que estoy anciano, camino y tengo muchas fotos, videos de mis caminos. Y yo soy así. Incluso en el bíblico cuando estábamos trabajando, me acuerdo que hubo un mundial y el día de campo que fuimos con los estudiantes, jugaron los hermanos y yo narré el partido. En la África subsahariana, decía yo ahí grabando,
y entrevisté a un hermano que era de Argentina en el momento y empezó emocionado. Y han pasado años de ese video y cuando lo hallo y lo veo, vivo el tiempo. Entonces, ante la depresión no hay cosa más linda que es el contentamiento. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén. O sea, que hay que accionar la palabra, Exacto, ¿verdad? la fe Accionar también. la fe en el Señor, que Él, Sí. Él supera todas nuestras necesidades, ¿verdad? Él conoce Y tal vez vale la pena decir acá que no hay que compararse con nadie. Sí. No, nadie. Nosotros somos únicos. Y el Señor nos va a usar como Él quiera. Como Él quiere, ¿verdad? Qué hermoso pues saber, y para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que a veces la persona piensa que la depresión solo puede llegar a los que no sirven a Cristo. No. Pero la depresión también puede llegar a los Sí. que sirven a Cristo. Ah, La puede. ventaja quizás es que no puede destruir No, un cristiano, ¿verdad? Porque mira, uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que somos tan activistas, que tenemos tanto tiempo para trabajar en la obra, que dejamos de adorar al Dios de la obra. O sea que la clave es Adorar a trabajar Dios. y adorar a Dios. Exacto, Dios es la prioridad. Amén. Dios es la prioridad. Y eso es básico. ¿Verdad? Digo, Josué dijo, ¿verdad? Yo y mi casa, Serviremos a Jehová. amén. Él incluyó a su familia en ese tiempo que podía porque había una autoridad bonita. Entonces, hay veces que no se puede, pero Dios es glorioso y si no dejamos de luchar en oración, a su tiempo vamos a ver la respuesta. La Biblia dice algo que la ciencia no acepta, pero dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a hallar el pan si lo eché sobre las aguas? Pero en Dios siempre ganamos. Siempre ganamos. Amén, amén. Pastor, regresando a su llamado, usted porque a veces yo he escuchado algunos pastores, ¿verdad? O no pastores, pero personas dicen, yo tuve un sueño y por medio de ese sueño el Señor me llamó. ¿Usted qué podría decir a eso? Bueno, había que tener mucho cuidado con eso. Porque tengo la historia de un pastor que nos contó, de una señora que llegó con él y le dijo, hermano, yo me voy a hacer misiones. ¿Cómo? Mamá soltera con 4 niños pequeños, ¿con quién los deja? Dice, Dios me llamó a Abisinia. Oh, Abisinia. Busquemos en el mapa mundial a ver dónde queda Abisinia. Y dice el hermano que él era bastante alegre para hacerlo reír a uno, ¿verdad? Pero dice él que buscaron en el mapa y hallaron un pueblo en España que se llama Abisinia. Y dice, hermana, Abisinia, ¿la llama el Señor? Sí, hermano. Ahora quiero que me diga dónde está la fuente. ¿Dónde está la fuente que le dio el llamado? Dice que mis aves de corral que tengo, una gallina, dijo, Abisinia. No, hermana. Dios no lo está llamando para Abisinia. Dios lo está llamando para su vecina. Hay veces que uno se puede equivocar. Por eso es que hay que hablar. Muchos creyentes hoy hablan del sentir. Solo siento. Y muchas veces no sienten nada. Lo que sienten es emoción. Porque no es del sentir. ¿Cómo entender que no es una emoción, sino es un llamado directo del Señor? Bueno, entender cuando es un llamado y cuando es una emoción es bien fácil. Si uno busca a Dios. Porque la emoción es pasajera. El llamado es como una gota de agua que está ahí cayendo, haz esto, y no va a estar bien uno hasta que toma la decisión. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque el llamado es maravilloso. Y si Dios ha puesto ese llamado, nadie se va a escapar. Tenemos el caso de Saulo de Tarso. Por más que él quiso rebelarse, Dios lo llamó y lo puso en su lugar. Y llegó el gran Pablo que tenemos en la palabra, ¿verdad? Gran hombre de Dios que es nuestra inspiración después del Señor Jesucristo. Así que hay que orar a Dios para tener claro el llamado, ¿verdad? Hay que tener claro y no dejar que alguien... Hay personas que le dicen, tú vas a ser pastor. Muchas veces no es cierto. Hay que esperar la confirmación. Por eso ahí está el espíritu de discernimiento. Hay que discernir quién está hablando, qué está diciendo,
cómo lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Amén. Y eso me imagino que solo lo podemos encontrar, ¿verdad? En esa conexión, Exacto. en esa comunicación Ajá. con el Padre, ¿verdad? Sí, sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. De hecho, es real. Yo creo que la victoria que la iglesia tiene ahora se debe a que no hemos descuidado nuestra herencia. Porque hoy, ante tanta apostasía en el mundo, ante tanto engaño a través del neopentecostalismo, se han dejado los principios de la herencia, el modelo de la iglesia primitiva. Una iglesia que dependía del Espíritu Santo, una iglesia que amaba al Espíritu Santo, una iglesia que hablaba con el Espíritu Santo, una iglesia que obedecía al Espíritu Santo y una iglesia que trabajaba en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que estamos buscando. Amén. Que sea una iglesia, Aleluya. la iglesia que nosotros trabajamos acá, que sea una iglesia llena del poder. Amén. Qué bueno. Nuestros pastores siempre Qué lindo. están incitándolos a que necesitamos un avivamiento, un Y ese es el avivamiento éxito. del poder del Espíritu Amén. Santo para llevarnos a traer más almas a Cristo. Y ese es el éxito. ¿Verdad? Una iglesia integral Amén. que sirve a todas las clases de personas, cuidando la doctrina, por cierto. Cuidando la doctrina Normal, del porque Señor. el pecado siempre es pecado en todo el mundo. Amén. Y las normas son normas y las formas son formas. Pero la doctrina no cambia en ningún lugar. Amén. Lo que es pecado en Italia es pecado aquí en Estados Unidos. Y no hay lo que es pecado en El Salvador es pecado en toda Sudamérica. Y no hay pecado pequeño. No, ni grande ni pequeño. grande. Todos son iguales. Una mentira piadosa, porque no hay mentiras piadosas. Pero también una mentira es un pecado grande. Eso también uno tiene que aprenderlo, ¿verdad? En la vida. Y decirle a Dios, Padre, no soy perfecto. Ayúdame, por favor. Amén, amén, en su fuerza. Porque los pastores muchas veces mentimos. Sí, pastor, wow. Sí. Los ¿No pastores, sabía eso? No. Sí. ¿Cuándo miente un pastor? Cuando se inventa una idea para decir una verdad. Para sacar una verdad. Y muchas veces ni sabe uno qué. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Bien. Yo recuerdo a un pastor que dice que le pidió perdón a Dios porque estaba orando para bañarse. Ajá. Él acostumbraba a orar para bañarse. Y dice que mientras oraba dijo, Padre, gracias por este alimento. Sí, Señor, le digo, porque tú sabes que el baño es un alimento para el cuerpo. Y cuando regresó del baño dijo, Padre Celestial, perdóname, porque me equivoqué. Yo estaba orando por la comida y no por el baño. Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Sí, Pero sí. qué bueno, pastor. Sí. De verdad que me alegra ver que en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Y las crisis que uno tiene en la vida no te dejan amargado, no te dejan ahí derrotado. Y algo que quiero compartir hoy con todos mis amados oyentes, los que me están mirando. Oigan bien, cuando se te cierre una puerta, es que ha llegado el momento que abras otra puerta con la ayuda del Señor. De eso me consta. Hay un pastor que trabajaba duro y un día dijo, Padre, si esta puerta se cierra, tú quieres abrir una puerta para el ministerio. Y de ese día que él clamó, Dios lo levantó. Así que no hay que preocuparse por nada de este mundo. Solo hay que preocuparse por caminar, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Vaya con Dios siempre. Y eso es lo básico. Amén. Y algo que es bien importante también, ¿verdad? Que ustedes como pastores, usted mencionaba anteriormente que sufren, que tienen dificultades, que tal vez ustedes sonríen y ¿verdad? Tienen la paz de Cristo, pero también hay crisis internas, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué le diría? Por ejemplo, yo conozco de la palabra y la palabra me enseña que nunca podemos levantar la mano sobre el ungido. No. ¿Qué usted nos podría compartir? ¿Alguna vez en el ministerio pastoral usted ha tenido la experiencia de ver personas levantando la mano en contra de su pastor o en contra del Pues, Señor? buena pregunta. ¿Qué haría usted en eso? Buena pregunta. Porque conozco 2 casos reales de 2 líderes potenciales que respetaron a su líder, la autoridad nacional. Y hoy ellos ya no viven. Wow. No dije que Dios los mató, pero la actitud de ellos fue amenazante en el sentido de que amenazaban dividir la iglesia. Y fue un momento duro para nuestros líderes. En aquella ocasión no viven.
Uno tiene que tener cuidado con eso, hay que respetar, la autoridad sí respeta. Es bien importante. El ejemplo más lindo que tenemos fue David con Saúl. David sabía que él iba a ser rey, pero David no le arrebató el reinado a Saúl, sino que esperó que Dios se lo diera. Y ese también es un problema de algunos de nosotros los pastores. Que me perdonen los hermanos que me están mirando, que son pastores y los que van a ser pastores. Pero oigan, hermanos, debemos de aprender a trabajar en equipo para que las cosas sean mejor, porque en equipo abunda más. Si perdemos, todos perdemos. Y si ganamos, todos ganamos. Entonces, yo he aprendido eso. Y gracias a Dios, en el caso de David, él esperó que Dios le entregara el reino. Amén. No esperó, no lo agarró. Él sabía que iba a ser el rey, pero no lo agarró, sino esperó. Y así, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso me encanta, porque Dios es un Dios justo que sabe responder. Y realmente, hablando de esos momentos cuando a uno le faltan el respeto, es bien difícil, porque hay que aprender a dar el perdón inmediatamente. Amén. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hay que aprender a dar el perdón, porque si queremos llegar al cielo, la Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque Dios trata con nuestro carácter. Hay veces que somos violentos por naturaleza, así somos los humanos, pero Dios trata con nosotros, y entonces al tratar con nosotros nos va formando. El carácter no se cambia, porque el carácter nacemos con él y morimos con él. El carácter se puede formar, se puede normar. Esa es una gran bendición que podemos. Así que de ello estoy consciente de lo que Dios ha hecho. Así que Dios nos va a ayudar. Dios va a ayudar y siempre trabajar para la obra del Señor. Y no tanto, es más, un consejo para los hermanos que nos escuchan, que son miembros de la iglesia. Le pregunto yo ahora a usted, ¿cuántas veces usted ha venido y le ha dicho, pastor, estoy orando por usted? ¿Cómo se siente de bien cuando los miembros le dicen, pastor, estoy orando por usted? O haber dicho, pastor, ¿tiene alguna situación? Aquí estoy a la orden. Cuente conmigo. ¿Cómo se siente uno de bien? Oh, qué bueno. Yo me acuerdo para el COVID, en el tiempo del COVID, que es una historia hoy. Me acuerdo que llegó un diácono y dijo, pastor, aquí estoy a la orden. En asuntos de comida, en asuntos de compras, yo estoy a la orden, pastor. Y yo me sentí fortalecido, porque como no podíamos salir, nos echaban a la cárcel en El Salvador si salíamos. Y de veras cómo se siente ahora. Así que el consejo para los miembros que me están escuchando hoy, me están mirando, apoyen a su pastor, ore por él. Nunca lo defraude, nunca le reclame, nunca le grite, nunca le repete. Aprécielo, ore por él. Y sea sincero y va a ver que Dios a usted lo va a prosperar. Porque dice que el Señor nos va a prosperar. Dice que todas las cosas que hagamos nos van a salir bien. Muchas veces no prosperamos por nuestros caprichos, nuestras rebeldías, nuestras adulaciones. Muchas veces queremos mandar al pastor o a los pastores que se nos en algún lugar. De eso no va a faltar. Pero nosotros vamos a aprender que la obra es de Dios y que nuestros pastores merecen nuestro apoyo, nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestra comprensión. Amén. Gracias, pastor, por ese tremendo consejo, ¿verdad? Que usted nos está dando, y que venga de un pastor, ¿verdad? Es conociendo la vida pastoral interna, porque Amén. Nuevamente, ¿verdad? A veces nosotros vemos, pero no sabemos las crisis. Y sabe algo más. Amén. Yo creo que el pastor puede tener éxito en este trabajo divino, porque es divino, el llamado es divino. Amén. Porque hay que trabajar con personas. Es más fácil trabajar con semovientes, con aves de corral, pero trabajar con nosotros es difícil. Nosotros siempre tenemos una salida. Pero lo que yo he aprendido es que hay que aprender a respetar, que el pastor respete el liderato y que los líderes respeten al pastor. Amén. Porque cuando el pastor respeta a los líderes, los deja trabajar, no los suelta, sino que ellos siempre dicen, pastor, mire, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué le parece, pastor? Yo me acuerdo en la ilustración hoy mismo, me estoy acordando, eso fue en el bíblico, fue un drama que dieron los hermanos de una iglesia que llegó. Buenos días, hermano pastor, buenos días, ¿cómo están, hermanas? Bien.
pastor, fíjese que queremos hacer una campaña en tal fecha. No le digo. Para hacer esa campaña tienen que reunirse primero con el cuerpo oficial y vamos a planificar los gastos. Ah, sí. Y fíjese, pastor, que tenemos que invitar al hermano a volar. No le digo, yo no estoy de acuerdo. Ok. Pastor, dicen las hermanas, antes de irnos, pues aquí le vamos a dar un regalito que le traemos y le llevamos un par de zapatos. Ay, hermanita, gloria a Dios, qué bendición, qué hermoso. ¿Y cuándo quieren hacer la campaña? Eso es venderse, eso es adulador. Que Dios nos libre de eso, tenemos que ser sinceros. La autoridad no se impone, la autoridad se conquista, la autoridad se gana. La autoridad se logra con el trabajo, con el respeto, con el aprecio y con la visión y con el tacto. Amén. Gloria a Dios, hermana. Amén. Quisiera que ustedes nos llevaran en oración para poder darle gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo y por aquellas personas que en este momento, al escucharlo, Amén. Dirigidas por el poder del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Amén. están pensando, el llamado no es fácil, pero no imposible. Exacto. Con la mano de Dios podemos. Amén. Le invito a que oremos. Querido Señor, te damos infinitas gracias hoy por esta entrevista, este testimonio que hemos compartido, que he podido compartir, Señor. Gracias por la oportunidad tan brillante, tan hermosa que me ha regalado, Señor. Yo no sé a cuántos miles de personas vamos a llegar ahora a través de este ministerio de la iglesia. Gracias, Señor, por este pueblo grande que ha levantado. Te adoro, Señor. Permite que alguna palabra, Señor, de este testimonio pueda impactar, porque no será todo, pero habrá una palabra que va a impactar hoy mismo a cada persona que nos está mirando. Puede ser un joven que está tomando decisiones incorrectas y piensa que el llamado es por herencia. Usa, Señor, su vida, ayúdalo. A los estudiantes de los institutos bíblicos, Señor, puede ser un pastor anciano que está pasando una crisis, Señor, está siendo mal comprendido, no está siendo apoyado. Oh Dios, situaciones de la vida. O pueden ser líderes, Señor, que están pasando alguna crisis. A lo mejor no sienten solvencia para poder trabajar, no sienten apoyo. Oh Dios, que no se sientan así, porque si tú los has puesto en ese lugar, tú los vas a respaldar. Oramos, Señor, que también si hay personas que no han rendido su corazón a Jesús, amén, en el nombre de Jesús. Si usted no ha dado su corazón a Jesús todavía y no por casualidad, sino por provisión de Dios, está mirando este testimonio, que Dios lo toque y se levanta en el nombre del Señor y recibe a Cristo como Salvador. Adelante la orden del Señor. Oro por cada niño, por cada persona, que el Señor lo cubra con la bendición del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Amén. Y pues estoy tan feliz, ¿verdad?, de poder estar compartiendo con ustedes este podcast, este set con el ministerio de la Iglesia Nueva Jerusalén, bueno, ¿verdad? Y aquí trabajando para la obra del Señor, ¿verdad? Y llevando pues la palabra a estos jóvenes hermanos que van a ver, ¿verdad?, este testimonio de un hombre que, como le decía al principio, le conozco por experiencia propia. Y pues quisiera contarles que este es un privilegio tremendo. Amén, muchas poder gracias. Tenerlo acá. Muchas gracias, Dios sea alabado. Privilegio poder estar compartiendo esta entrevista y gracias al ministerio, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Presenta la Nueva Jerusalén, hermana Axa Martínez. Qué bien, que Dios la bendiga. ¿Verdad? Qué bendición. Ella nos ha dado la oportunidad y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y para los que no saben, es un privilegio muy especial porque este hombre de Dios, el Señor me permite ser esa niña. Aleluya. De 17 meses que tuvo que dejar atrás, sí, para entregar su vida a Cristo. Amén. Y quizás yo no entendí eso a la edad de los 13 años. Creo, sí. Pero ahora yo entiendo que fue el plan de Dios. Amén. Porque el propósito de Dios siempre es cumplido. Y le agradezco a Dios y tengo ahora la oportunidad, ¿verdad?, a través de su testimonio. Que Dios sea alabado. De adorar al Señor. Amén. Y decirle, gracias Señor, porque me permitiste este tremendo privilegio de
no solo tener un padre, sino tener un mentor, un amigo, Amén. ¿verdad? Y Eso. gracias. Así que, hermanos, amigos que nos están mirando en esta tarde, que el Señor les bendiga, que esta entrevista, ¿verdad? Este testimonio. Aleluya. Dios lo Eduardo bendiga. Contreras Calvillo haya sido de bendición para su vida y que sea de impacto a Amén. través del Espíritu Santo, que el Señor lo siga usando. Y les dejo con el pastor para que sea él quien termine con esta entrevista. Bueno, primero agradecer a Dios y al equipo que me está entrevistando. Muchísimas gracias. Esto no lo había soñado. Vino como un regalo de Dios a la edad mía. Estoy contento, me encanta. Soy amante de las cámaras, de las fotos. Me gusta que me tomen fotos, me gusta tomar fotos. Yo recuerdo que mi nombre significa guardador de tesoros. Eduardo significa guardador de tesoros. Y yo siempre guardo cosas antiguas. En mis archivos, allá en El Salvador, tengo una foto de una casa donde vivió Fidel Castro cuando era joven en Guatemala, que estaba en aquella zona y nadie sabía. Y guardo historias así. Y entonces animo a todo, pues, a siempre mantenerse vivo el ambiente. Y gracias a Dios por el privilegio que he tenido. Muchas gracias, hermana, por ese regalo que me das ahora, en el Día del Padre, en el mes del Padre que terminó ayer, ¿verdad? Muchas gracias y a la hermana. Y que Dios bendiga a la iglesia, a los siervos de Dios, los colme de muchas bendiciones en este gran proyecto que están desarrollando. No están solos, Dios está con ustedes. Amén. Y los va a levantar y los va a llevar a cosas que ni siquiera se imaginan. Así que usted puede, todos podemos, si el Espíritu Santo nos está. Amén, amén, Gracias. amén.